Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pasamos este miércoles 1 de mayo, miércoles de la segunda semana de Pascua, al capítulo 5, versículo 17 al 26 del libro de los Hechos del Espíritu. De nuevo, han ido a parar a la cárcel los apóstoles. Los han mandado a detener el Sanedrín, sobre todo el grupo de los saduceos, que llenos de ira, envidia e indignación, no toleran más el avance de la buena noticia. A ellos les preocupa y les asusta ver cómo se va extendiendo rápidamente el Evangelio de Jesús y el anuncio glorioso de su resurrección. Pero entonces ocurre un milagro prodigioso. Dice el texto: durante la noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Entonces, para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. El ángel del Señor les libera y les anima a seguir dando testimonio y mostrando el camino de la nueva vida que ofrece Jesús. La obra de Dios sigue adelante. Para el Espíritu Santo no hay barreras que lo puedan detener. No hay cadenas que lo puedan atar. No hay prisión que lo pueda contener. Cuando todos estaban preparándose para hacer otro remedo de juicio, como el que le hicieron a Jesús, y hasta quizás planeaban condenarlos a muerte, las autoridades religiosas se llevan tremenda sorpresa. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Las autoridades se quedaron perplejas, tragándose su miedo y su orgullo. Seguramente se preguntaban entre sí: ¿cómo es posible que hayan salido si anoche los dejamos encadenados y bien encerrados y hasta custodiados? ¿Quién los habrá liberado? Estaban ahí sorprendidos y asustados cuando llegó uno y les dijo: los hombres que ustedes habían metido a la cárcel están allá enseñando al pueblo en el templo. Y aquellas autoridades tienen que volver a mandar que los detengan, eso sí, ahora con mucho miedo de la reacción que pueda tener el pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres fue y trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
Yo pienso que además del miedo a la reacción que pudiera tener el pueblo, estos guardias percibían en los apóstoles la presencia de una fuerza, de un poder y de una autoridad completamente extraordinarias. Es el santo temor de Dios. El Espíritu Santo se hace sentir cuando Él se hace presente. Qué hermoso testimonio nos dan los discípulos de Jesús. Y notemos que es Dios mismo quien defiende su causa y envía a sus ángeles a proteger a los suyos. El Salmo responsorial de hoy, Salmo 33, lo refleja bien claro. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Confía en el Señor y saltarás de gozo. Jamás te sentirás decepcionado. Junto a aquellos que temen al Señor, acampa el ángel del Señor y los protege. Dichoso aquel que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No es con sus propias fuerzas como los apóstoles dan testimonio. No es por sus propios medios, ni por sus propias capacidades y experiencia. A ellos les está ayudando eficazmente Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. A la luz de esta lectura tan hermosa y motivante, surgen preguntas válidas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra manera de vivir la fe en Jesús. Imaginémonos, por ejemplo, que estás viviendo en el tiempo de los apóstoles. Visualízate ahí, entre los discípulos de Jesús. ¿Habría suficiente evidencia en tu contra como para que las autoridades sospechen y puedan acusarte de que eres cristiano? ¿De que eres cristiana? ¿Se te nota que eres cristiano, que eres cristiana? Tu forma de ser, de hablar y de actuar y hasta de vestir revelan que eres cristiano. Te habrían detenido en aquel tiempo y enviado a la cárcel por ser un cristiano que da testimonio público de Jesús. ¿Cuántas veces te habrían azotado ya por hablar del reino de Dios? Si te persiguieran por causa de tu fe, perdiendo prestigio social, dignidad, amigos, familia, privilegios meramente humanos, si te pasara todo lo que les pasó a aquellos apóstoles por querer anunciar a Cristo y seguir su estilo de vida, ¿seguirías dando testimonio valientemente? ¿O buscarías hacer algún arreglito con las autoridades para sobrevivir? ¿O abandonarías la fe cristiana por miedo y por cobardía? ¿Cómo va a madurar nuestra fe si no padecemos contradicciones por causa de Jesús y del Evangelio? ¿Cómo va a fortalecerse nuestra fe si no hemos enfrentado cara a cara a la adversidad? ¿Cómo vamos a convencernos de que Jesús es la razón de ser de nuestras vidas si nunca hemos sido cuestionados, perseguidos y maltratados por causa de la fe? Bendigamos hoy, hermanos y hermanas, a quienes nos critican, nos juzgan, se burlan, nos señalan, nos persiguen y nos hacen la vida imposible por causa de Jesús, nuestra fe y toda la confianza puesta que tenemos en Él. Ellos nos están ayudando a madurar nuestra fe, benditos sean. Les encomiendo hoy de modo especial orar
con mucho amor por todos nuestros hermanos cristianos que, en el mundo entero, sufren en su carne la persecución y están en prisión, siendo torturados y maltratados, para que el Señor los conforte y les fortalezca en su fe. Seamos uno con ellos que permanecen firmes y valientes en Jesús. Es muy hermoso el testimonio de los apóstoles y de los primeros cristianos, que abrazaron su fe con valor y con amor. Pero ese valor y ese amor no surgieron de la nada. Solo se crece y se madura en medio de la prueba, cuando nos toca dar auténtico testimonio de nuestra fe en el Señor. Yo me imagino a los discípulos ahí en la cárcel, juntitos, con más fe que miedo, animándose los unos a los otros, orando y confiando en Dios. Su fe, en lugar de quebrarse, se fortalecía, y su amor, en vez de truncarse y convertirse en odio o resentimiento, iba en aumento. Es en la prueba donde se forja el corazón de un verdadero discípulo. Así como no se sabe qué tan eficiente es un jugador de fútbol que nunca ha jugado un partido, así tampoco sabremos qué tan eficientes somos nosotros como cristianos si nunca hemos salido al mundo a dar testimonio de Jesús y su evangelio. Salgamos ya al mundo sin miedo, que todos se enteren que somos cristianos. Ya dejemos de dudar y darles vueltas a este asunto. Si queremos dejar huella en la historia de la Iglesia, como lo hicieron los apóstoles, es aquí y ahora. Los cristianos costarricenses, ahora más que nunca, debemos de dar testimonio de nuestra fe. Lo más hermoso de todo esto es constatar que Dios, que tanto ama al mundo, como dice el Evangelio de hoy, no solo nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo, sino que Él mismo trabaja y promueve con nosotros la evangelización por medio de su Espíritu. Dios siempre está aquí, haciéndose presente a nuestro lado, librando con nosotros cada batalla, enviando a sus ángeles para ayudarnos y protegernos, y actuando con poder y autoridad por medio de su Espíritu Santo cada vez que se le invoca. Dios siempre tendrá la última palabra, porque Él es el Señor. El mal, la muerte y el pecado no tienen la última palabra. Los apóstoles un día darán su vida por el Evangelio, claro que sí. Pero no será cuando las autoridades religiosas lo determinen, no. El martirio vendrá cuando Dios así lo permita, para gloria de su nombre y honor de sus valientes discípulos. Dios no está muerto. Que nadie se sienta amo y Señor. Solo hay un Señor. El que creó el universo se mueve entre nosotros. Él está vivo y más actuante y operante que nunca. Nadie lo puede detener ni callar. Él es Dios. Es Dios, Padre bueno y misericordioso, que tanto ama al mundo, que ha enviado a su Hijo único, y en su Hijo nos ha dado vida eterna y también su Espíritu, para que vivamos anunciando que el amor es más fuerte que el mal, que la vida ha vencido a la muerte, y que la luz brilla sobre la oscuridad. Así que, ánimo, hermanos y hermanas, pidamos a Jesús resucitado, que sople con su fuerza su Espíritu, y nos transforme en discípulos y apóstoles
valientes y decididos. Y no dudemos nunca en pedirle a Dios que envíe a sus ángeles a abrir las prisiones que nos impiden salir a evangelizar con alegría y en libertad. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.